Voces errantes. Muy buenas noches, oyentes. Bienvenidos una noche más a Voces Errantes. En la noche de hoy les damos la bienvenida a un programa muy especial porque hoy vamos a iniciar con un recorrido bastante extenso en el que vamos a encontrarnos con elementos misteriosos, elementos extraños, elementos desconocidos para muchos, y vamos a tratar de dar un contexto a una palabra que todos los que estamos en este momento sentimos como propia, y es el miedo. Queremos que nos acompañen en este recorrido. Como siempre estamos con Memo el día de hoy. Buenas noches, Memo. Buenas noches, Jefferson. Así es, hoy empezamos nuestro capítulo 1, ¿no? Oficialmente capítulo 1 de Voces Errantes. Pues sí, hoy vamos a empezar con el tema del miedo. Esta idea puede decirse que nació del podcast anterior, del capítulo 0, debido a que pues todo el tema del control mundial, el nuevo orden mundial y el control de las masas por medio del miedo. Entonces todo esto como que nos amplió, bueno, y cómo usan los gobiernos o cómo usa una persona de un alto mando el miedo para controlar masas. Entonces este tema sale como de esa charla que tuvimos después de grabar nuestro episodio 0, y pues la vamos a ampliar aquí un poco más. Así es, Memo. Esta serie de episodios que vamos a tener de aquí en adelante, bueno, pues va a tener una continuidad, digamos, especial, porque vamos a tratar varios temas muy interesantes. El día de hoy vamos a empezar con la primera parte de la psicología del miedo y el terror en la literatura. Vamos a indagar acerca de estos elementos que nos llevaron a todos los cuentos con los que crecimos, a todas las historias de lo que hoy en día llamamos terror. ¿De dónde viene Drácula? ¿De dónde viene Frankenstein? ¿Por qué todas estas historias? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué a esto le llamamos terror? Porque hay personas que adoramos estos temas como hay otros que realmente sienten este terror y lo evitan. Todos estos temas van a empezar el día de hoy y queremos darles la bienvenida a que nos acompañen nuevamente. Les queremos agradecer por estar con nosotros y nada, bienvenidos a esta noche de Voces Errantes. Así es, bueno, antes de empezar vamos a marcar una pauta para que ustedes oyentes nos puedan ir siguiendo en nuestras redes sociales, puntualmente en Instagram, YouTube, Spotify y iVoox. En Instagram vamos a postear evidencia fotográfica o audiovisual que vamos a estar citando en nuestros episodios. Entonces nos pueden encontrar en todas las redes como Voces Errantes. Así que pues nada, bienvenidos. Bueno, Memo, iniciemos por el principio, ¿no? Así que hablemos del miedo. ¿Qué es el miedo, Memo? ¿Qué puede considerar usted como el miedo? Bueno, pues el miedo yo creería que es como una respuesta involuntaria o automática, ¿no? Del cuerpo ante un peligro. Es como una toma de decisiones, ¿no? Estamos recibiendo información todo el tiempo estamos tomando decisiones, y también son temas fisiológicos, o que podría decirse como la liberación de adrenalina, cortisol, todo este tema químico, ¿no? Bueno, vamos a contarles a nuestros oyentes la teoría psicológica del miedo. Psicológicamente,
el miedo es un desarrollo evolutivo que ha venido a través de la genética, a través de, pues, de generaciones como un mecanismo de supervivencia, ¿no? Básicamente es la identificación y la reacción a peligros. Entonces, digamos que el proceso del miedo viene desde un estímulo. Allí en este estímulo sucede pues lo que decía Memo. El cuerpo y el cerebro empiezan a secretar adrenalina y cortisol, y esto pues hace que el cuerpo tenga unas respuestas como la aceleración del corazón, como que la frecuencia respiratoria baja, la presión sanguínea baja, las pupilas se dilatan para poder ver mejor. Digamos que son respuestas muy notorias en el cuerpo, ¿vale? Entonces el cerebro tiene estas mismas respuestas, y hay un punto que cuando el cerebro está en este modo, digámoslo alerta, hace un cambio, hace un clic interno y pasa de un modo racional a un modo automático. Por eso digamos que muchas veces las personas reaccionan ante el miedo de una manera que ellos nunca lo han pensado, ¿no, Memo? Es una cuestión extraña. Sí, así es. De hecho, pues con la liberación de adrenalina y todas las alteraciones físicas que usted menciona, se han visto casos en los que incluso, digamos, un accidente de, de auto, la persona que empezó a sentir miedo pues por su vida, por la misma adrenalina, logró levantar un peso que tenía encima para pues liberarse del mismo y pues salir a pedir ayuda. Ese peso pues obviamente una persona normal o en su estado normal no habría podido levantarlo. Entonces esos temas también son como un poco supernaturales, por así decirlo, pero pues tienen su explicación por medio del miedo y todos esos procesos químicos que enfrenta nuestro cuerpo ante estas situaciones de peligro. Exactamente, y lo que hablábamos hace un momento de que el miedo pues es el resultado de una evolución, está sustentado en un estudio que se hizo en el año 2017. Pues fueron cuatro científicos que hicieron un experimento con un bebé. Trataron de relacionar la manera en que los humanos tenían, digamos que miedos heredados, en momentos en que no tenían o no tienen ya como una racionalidad completa, ¿no? Como un sentido de lo que sucede a su alrededor. Entonces en este estudio a estos bebés les mostraban imágenes, les pasaban imágenes con fotos de flores, con fotos de peces, viendo que los bebés no tenían reacción, pero era muy curioso porque a la vez de que les mostraban estas imágenes les pasaban fotos de serpientes y de arañas, y los bebés reaccionaban. Obviamente no era una reacción muy notoria como podría reaccionar, digamos, una persona con alguna fobia ya desarrollada, pero al ver estas imágenes los bebés tenían pupilas dilatadas, mostraban señales de estrés, cosa que demostró por fin, después de muchos años que esto se creyó, se concretó que era real, que muchos de los miedos son heredados de generación en generación, y bueno, pues ya son cosas que se van concretando, ¿no? Sí, vea que es curioso porque yo vi un experimento similar en este programa que se llama La Ciencia del Miedo, creo que es de Discovery Channel si no estoy mal. Sí, sí lo he visto. Sí, ese. Entonces hacían precisamente pues casi que el mismo experimento, solo que solo que los dos niños pues eran un poco más grandes, de unos 5 años más o menos, y eran mellizos. Entonces encerraron a uno de los niños pues con la mamá obviamente, y en la habitación en la que estaban entraba otra persona que se sentaba al otro extremo y empezaba pues a interactuar con algunos juguetes. Uno de los juguetes era inicialmente un automóvil como una grúa o algo así, y el siguiente era un robot que emitía sonidos y pues caminaba pues a una velocidad un poco lenta, pero pues se movía, mejor dicho. Y el último era una máscara de mono. Entonces el primer niño mostraba como un poco de curiosidad ante algunos elementos, puntualmente hacia la grúa, tanto que pues se trasladó hasta allá, se acercó a la mujer que le mostró el juguete e interactuó con él. Después con el robot ya hubo un poco
de cautela, pues como que no le gustó mucho que emitiera tanto sonido y se devolvió donde la mamá y pues la máscara pues sí fue como la más terrorífica. Y el otro niño, con ninguno de los tres elementos, se inmutó, o sea, se quedó al lado de su mamá y, mejor dicho, estaba muy, muy cauteloso. Entonces explican cómo el miedo se expresa en diferentes personas de diferentes maneras. En uno, pues el mecanismo de defensa, pues es simplemente la cautela y la aversión ante cualquier evento desconocido o elemento desconocido. Y el otro es un poco más osado y pues pretende interactuar para conocer ese elemento desconocido y pues perder totalmente el miedo al mismo. Sí, exactamente, Memo. Hay que tener en cuenta que este tipo de miedo que estamos hablando se denomina miedo instintivo, ¿no? Hay varios tipos de miedos, digamos, desde la parte de vista psicológica, y pues este obviamente es como el más común visto desde la parte también evolutiva, ¿no? Es como que todos tenemos algún miedo, entre comillas, irracional, que pues nunca hemos sabido el porqué de este. Y pues justamente viene por esto. Es un tema evolutivo, son cosas que no podemos evitar. Hay otro tipo de miedos que se llaman miedos aprendidos. ¿Memo los ha escuchado? No, puntualmente con ese término no. Bueno, le cuento, los miedos aprendidos básicamente son los miedos que vienen por imitación. Normalmente es la interiorización de miedos por padres o familiares cercanos que uno ha tenido desde pequeño. No sé si de pronto a Memo le ha pasado que ve a algún niño que el papá tiene, no sé, miedo a las arañas. La aracnofobia es muy común. Y el niño, al ver al papá que se asusta por las arañas, desde pequeño empieza a cogerle miedo y crece con una aracnofobia. Eso es lo que nosotros determinamos como miedo aprendido. Vea que es curioso que lo mencione porque creo que es precisamente ese caso me pasa a mí. Resulta que mi papá, pues no estuve presente, o si estuve presente yo era muy pequeño y no me acuerdo, pero sí, sí tengo el conocimiento. Él es alérgico a las abejas. Ok. Entonces, por lo mismo, pues le huye a las abejas para evitar que le piquen y demás. Y yo crecí como con ese miedo también, o sea, puedo decirlo libremente, pues, tengo fobia, bueno, no, fobia no, tengo miedo a las abejas. Yo veo una abeja y pues literalmente, pues no salgo corriendo, pero sí me alejo bastante del punto para evitar, pues no quiero averiguar si soy alérgico también como mi papá, pero tengo como ese chip, esa idea implantada en la cabeza desde pequeño. Vea pues, bueno, pues vamos conociendo un poco más a Memo aquí en Voces Errantes, ¿no? Es muy curioso porque estos miedos que vienen por imitación pueden llegar a casos extremos. Digamos que el caso más extremo, en este caso de imitación, conlleva a la histeria colectiva, ¿no? Estos casos en los que es un miedo inmediato y un grupo de personas empiezan llamémoslo, enloquecer a través de un estímulo y termina por un miedo colectivo muy fuerte. Yo creo que el caso más famoso que puedo citar en este momento es en 1938, cuando Orson Welles narró la Guerra de los Mundos por radio. Memo conoce este caso, ¿no? No, no, no. Bueno, le cuento. Hacia 1938, un joven Orson Welles, recordemos, haciendo un paréntesis, que Orson Welles pues es uno de los actores y directores más conocidos de la historia del cine. Él tiene dentro de sus trabajos realizados una de las películas que muchos consideran la mejor película de la historia. Muchos otros la tienen entre su top de mejores películas de la historia. Les hablo de Ciudadano Kane. Bastante recomendada también para todos aquellos que tienen una cultura cinéfila o están iniciando en este mundo cinéfilo. Es una película casi que obligada para que la tengan en cuenta en este listado. Resulta que hacia 1938 este señor Orson Welles decidió hacer una especie de adaptación de la novela La Guerra de los Mundos a través de radio, narrada en vivo por la emisora Radio Columbia. La Guerra de los Mundos, como sabemos, pues es un cuento, es una historia en donde
pues sucede una invasión alienígena a la Tierra. Entonces es una guerra espacial de la humanidad contra estos alienígenas que invaden. El tema es que Orson Welles, al narrarlo en vivo por radio, lo que hizo fue crear una histeria colectiva porque, bueno, si nos situamos históricamente, estábamos en proceso de guerra, entonces pues la gente estaba bastante preocupada y bastante nerviosa, ¿no? Entonces lo que sucedió fue que gente en Nueva York, gente en Nueva Jersey empezó a salir a la calle con total pánico, con armas, esperando que esta guerra pues se diera directamente y tratando de defender pues el mundo como fuera, ¿no? El planeta. Y nada, pues fue una cuestión complicadísima. Obviamente tuvieron que salir todas estas personas involucradas a decir que todo era falso, que era simplemente un medio publicitario y un momento en el que ellos querían pues publicitar obviamente la historia y contarla por radio, ¿no? Generar esta tensión en el público y pues se les salió de las manos, ¿no? Fue una histeria complicada. Realmente no me imagino lo que habrá sido vivir en esa época y pasar un susto de esos. Claro, y es interesante cómo lo plantean porque en sí es como, o sea, lo plantean como si el miedo fuera una especie de enfermedad, comparándolo ahorita pues con todo este tema del COVID, por ejemplo, es algo contagiable. Precisamente yo vi como un caso de un experimento social que hicieron en el que pues encerraban a mucha gente en una habitación o bueno, en una sala de estar y entonces una sola persona que tenía agorafobia, agorafobia es el miedo a estar encerrada con muchas personas en un espacio pequeño, esta persona pues se empezó a escandalizar y todas las personas pues obviamente también se alteraron y empezaron a contagiarse de este miedo y pues todas trataron de salir de esta habitación pues a puños y patadas pues con la puerta porque no la abrían y bueno el final de este experimento pues era precisamente probar eso, que el miedo es contagiable y de ahí sale pues el término de la histeria colectiva, ¿no? Exactamente, miedos por imitación. Hay otra subcategoría que entra pues en esta gran categoría de miedos aprendidos, que es pues básicamente el miedo por asociación, que se genera cuando uno relaciona elementos de alguna supuesta amenaza y pues lo considera una amenaza permanente, ¿no? Sucede, digamos, y yo creo que a todos nos pasó, o pues por lo menos a mí me pasó, ¿no? Pequeño pues a mí me mordió un perro, yo tendría alrededor de 12 años. Parece chiste, pero es anécdota. El caso es que, bueno, a mí me mordió un perro y pues luego de este suceso, obviamente, pues tuve todo el proceso médico de pues vacunación, de sanado de la herida y demás. Digamos que en el momento en que sucedió, pues fue un susto, ¿no? Fue como una historia más para contar. Pero luego de unos días pasó algo muy curioso y es que empecé a tenerle mucho miedo a los perros que se me acercaban. Yo desde siempre pues he sido muy amante de los animales, pero luego de este suceso empecé a tomarle mucho miedo. Entonces era como que yo veía un perro a lo lejos y me sentía desconfiado, sentía nervios. Era como esa sensación de que todos los perros desde ese momento iban a ser una amenaza, ¿sí? Pasa también muy seguido en los momentos de los robos. Yo creo que muchas personas a las que han robado saben que después de que pues, les sucede este acontecimiento, duran una, dos o tres semanas en donde salir a la calle se convierte en una tortura, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama miedo por asociación. Cuando sucede un evento, normalmente uno tiende a asociar todo lo que había a su alrededor como una amenaza completa. Entonces es como un poquito más irracional tal vez, ¿no? Sí, pero vea que también es un poco psicológico porque suena muy parecido a como a los síntomas o a la definición de un trastorno por estrés postraumático, en el que pues se define como tal, ¿no? Pues o hay un evento traumático en la persona y pues queda como con ese resentimiento, como con ese miedo a puntualmente la causa a la causa del evento como tal.
Oiga, sí es verdad, no lo había pensado. De hecho, no lo había analizado hasta este momento. Sí, claro, vea. Ya porque en Voces Errantes vamos a hacer pues ese tipo de posturas opuestas, ¿no? Como para hacer un debate y pues que todos aprendamos de todas estas charlas. Claro que sí, la idea es retroalimentar y que nuestros oyentes pues aprendan con nosotros. El último miedo de pues subcategoría de esta categoría de miedos aprendidos es el miedo por evitación. El ejemplo pues más claro, y yo creo que muchos hemos pasado por ahí, es el miedo a hablar en público, ¿no? Hay muchas personas que pues sienten realmente un miedo, puede que no sea un miedo digamos exagerado, pero sienten un cierto miedo a hablar en público y lo que sucede es que desde pequeños lo empiezan a evitar. Entonces, claro, empiezan a inventar excusas o tratar como de evitar este tema de hablar en público hasta el punto en que empieza a crecer como una bola de nieve y termina convirtiéndose en un miedo gigante, ¿no? Esta es la última subcategoría, creo que es como la menos común tal vez. Sí, esa también es interesante porque esa se ve en mayor medida igual, en temas psicológicos, porque hay gente que tiene ya tan desarrollado esa versión que es algo extremo, o sea, no, de ahí nacen pues también los asociales, antisociales y hasta los psicópatas que tienen total aversión a a cierta situación o a ciertos entornos o a ciertos tipos de persona o a ciertas actitudes. Es algo bien complejo. Sí, es cierto, Memo. Bueno, terminamos aquí con la segunda categoría que es la de miedos aprendidos. Vamos a una que hemos hablado mucho durante estas dos primeras categorías y vamos a ahondar un poquito en esta, que es el tema de las fobias. Las bien conocidas fobias, ¿no? Las fobias que vienen siendo un miedo irracional, realmente irracional, ¿no? Ya tiran como al extremo, lo que nos contaba Memo hace un rato pues que ya es un miedo a las abejas, pero pues ya es un tema como mucho más irracional. Muchas personas tienen miedo a elementos que muchas veces no representan peligro. Hay casos de personas que tienen miedo a cosas tan, digamos, tan inofensivas. Hay miedos muy extraños, hay fobias bastante extrañas. Eso me recuerda a una película, es de Steven Spielberg precisamente, es Aracnofobia. Yo la veía de niño, la pasaban seguido en televisión y pues su nombre lo dice, ¿no? Era el miedo a a las arañas y pues la película es precisamente eso, es como una plaga de arañas y arañas que son gigantes pues muy anormales y de hecho hay varias porque creo que también vi una alguna vez de murciélagos, se llama así, murciélagos. Las películas de los 90 que son de ese tipo de temas como tan random, pero pues al mismo tiempo como que se trae a colación esas fobias. Bueno, ahí tenemos nuestra primera referencia y bueno, creo que yo voy también a entrar el día de hoy a hacer como mi aporte, ¿no? En el caso de este ejemplo que da Memo, lo que hacen pues las productoras es utilizar las fobias para incrementar como esas ganas de las personas a ver la película, ¿no? Como ese gusto por el terror. Pero hay un caso muy curioso del año 75 y es la película Tiburón, una película muy conocida, muy premiada. Esta película es muy curioso porque funcionó de la manera contraria a como funcionó Aracnofobia, ¿no? El tema es que luego de que se lanzó esta película, luego de que pues el mismo Steven Spielberg hizo esta obra maestra del cine, se incrementó el miedo al mar y se incrementó el miedo a los tiburones, Memo, ¿lo puede creer? Ya pues no sabía ese ático por qué o qué. Sí, pues imagínese que hay varios datos que dicen que después del estreno de la película se bajaron los niveles de turismo en las playas de Estados Unidos. Es decir, la película tuvo tanta influencia en la psiquis de las personas que realmente creían que estos sucesos podían ocurrir
y dejaron de ir a las playas por miedo a que apareciera un tiburón asesino a acabar con todos ellos. Entonces, efectivamente creó, digamos, una especie de fobia en muchas de las personas, de los espectadores, ¿no? Entonces, pues, como un caso bastante curioso. Ese, pues, es mi aporte en la noche de hoy aquí en Voces Errantes. Bueno, entonces recuerden que en Instagram vamos a estar posteando estas recomendaciones o referencias que vamos nombrando para que nos sigan en Instagram como Voces Errantes. Así es, Memo. Bueno, vamos a buscar explicación de algo que muchas personas no entienden y muchas otras lo viven también sin entenderlo. Y es por qué nos gusta el miedo. Bueno, para personas como nosotros que somos fanáticos, enamorados de todo este tema del terror, pues yo creo que si no nos hemos hecho la pregunta nosotros mismos, otras personas nos la han hecho, ¿no, Memo? ¿Por qué nos gusta el miedo? ¿No se ha hecho usted esa pregunta? Sí, sí, pues siempre me la he hecho y no he sabido cómo responderme. Incluso mi mamá a veces que me ve viendo películas como tan, incluso a veces crudas, y usted por qué le gusta eso, y yo, no sé, me gusta. ¿Cuál es la explicación ahí? Bueno, pues le cuento que hay varias respuestas a esa pregunta y pues están bastante sustentadas. La primera de ellas, pues infiere que este gusto viene porque funciona como una ventaja evolutiva. Entonces, pues obviamente nuestros ancestros, nuestros antepasados hace millones de años, en su afán por crear nuevas posibilidades de vida, por mejorar, por conocer, digamos, más allá de su sitio seguro, pues ellos lo que hacían era enfrentar este miedo para ampliar horizontes y pues justamente eso, poder encontrar nuevos terrenos, tal vez zonas más fértiles, tal vez sitios mucho más tranquilos, no sé, era como un método de supervivencia, ¿no? Entonces estas personas lo que hacían era superar estos miedos, enfrentarlos, pues así fue que tuvieron como una ventaja sobre sus congéneres y pues obviamente esto les daba muchas más facilidades para sobrevivir, ¿no? Entonces esto digamos que fue evolucionando desde ese momento hasta convertirse en algo que se puede denominar una fantasía útil, que básicamente pues es que nosotros a través de estas historias, a través de estas películas, a través de estos cuentos, a través de estar consumiendo digamos que estos elementos de terror, podemos imaginar y vivir situaciones con pocas probabilidades de suceder, ¿no? Entonces digamos que esto lo podemos denominar como un simulacro seguro o como un miedo seguro, pues al ser imaginativo o falso, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado que viendo una película de terror, no sé, un típico slasher de los 80, podíamos imaginar cuál era la mejor solución frente al momento en el que el asesino está rompiendo la puerta viniendo por nosotros. ¿No es así, Memo? Sí, 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 sí. Entonces digamos que el tema entra en que tenemos la facilidad de poder actuar, entre comillas, sin necesidad de estar corriendo riesgos reales. Esto es una de las características que tiene pues esta categoría del gusto por el miedo. Esto es lo que determina que a algunas personas les guste el miedo. Otra de estas características pues funciona como a modo de diversión mental, porque básicamente pues el cerebro, como ya hablamos hace un rato, el cerebro expulsa sustancias químicas en el momento en el que se siente miedo, ¿no? La diferencia está en que, pues cuando nosotros estamos expuestos ante un peligro real, el cuerpo pasa pues a estar en modo defensa y como lo dije en el primer caso de los miedos instintivos, hace como un clic pasando de modo racional a modo automático. En estos casos, lo que nos da la tranquilidad es saber que el cerebro no hace ese clic. Entonces nosotros podemos casi que disfrutar de la sensación de estas sustancias químicas en el cerebro, siendo secretadas, ¿sí? Mientras tenemos la racionalidad completa y sabemos que estamos viviendo pues
una situación falsa, una situación imaginaria, ¿no? Entonces, este es otro de las razones por la que muchas personas disfrutamos esta sensación de miedo y pues nos hacemos casi que amantes 100% al terror. Creo que ahí cabe aclarar el tema de, o sea, la diferencia que hay entre terror y horror. Entonces, pues terror está ligado pues al miedo y pues es esa aversión o esa respuesta involuntaria del cuerpo o de la mente ante algo desconocido, ¿sí? Sea como en el caso del experimento de los niños que sentían aversión hacia ciertos animales viéndolos por primera vez, por ejemplo. También como nosotros, la versión que tendríamos a pasar una avenida pues llena de autos sin un semáforo, ¿no? Y el horror es algo más visceral, ¿sí? Como ese miedo puntualmente de películas como la de Viernes 13 o Halloween. Ese miedo que uno siente más palpable, ¿no? Como en esas escenas que pues obviamente acuchillan a una persona y pues salen las entrañas o lo que sea, uno dice como esa respuesta del cuerpo es como que, qué asco, ¿no? Es precisamente esa la diferencia entre el terror y el horror. Bueno, eso sí no lo tenía claro, esos dos conceptos. Muy bien ahí por esa aclaración, Memo. Bueno, Memo, y habiendo ya contextualizado el tema del miedo, sabiendo qué es el miedo y cómo se genera, vamos a darle paso a nuestro tema principal de esta seguidilla de episodios que vamos a estar publicando, que es el miedo en la literatura. El miedo y el terror en la literatura. Para iniciar todo este tema, con Memo hicimos una investigación, estuvimos pues tratando de averiguar como todo este proceso, ¿no? Como todo este proceso de la literatura, cómo podíamos tomar y abarcar este tema que pues por supuesto entenderemos que es bastante amplio. En mi caso, pues di con un libro de Lovecraft, el famoso escritor estadounidense, que dejo aquí esta información a los oyentes y es que pues Memo es fan número uno de Lovecraft. Entonces yo creo que este libro que voy a decir ya lo ha leído. Y es el horror sobrenatural en la literatura. Sí, claro, es como un ensayo que hizo Lovecraft, ¿no? Acerca de precisamente el tema que estamos tocando. Sí, justamente, de ese mismo estoy hablando. Lovecraft hizo un ensayo en 1927 haciendo un análisis de la literatura de terror, haciendo como un recuento de qué era la literatura del terror, de dónde venía y pues hacia dónde iba, ¿no? Estamos hablando de inicios del siglo XX, cuando pues estos textos estaban bastante influenciados por escritores ya de bastante calibre, ¿no? Entonces pues él hizo este ensayo en donde pues dejaba sus pensamientos bastante claros. Justamente en el inicio de este ensayo, él plantea cómo funciona el miedo en las personas, algo muy similar a lo que nosotros pues hemos venido hablando en este podcast. Y Lovecraft dice, cito, el miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad, y el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido. Claro, claro, es una frase clásica de Lovecraft, ¿no? Y pues se enlaza bastante a lo que ya hemos hablado, pues de cómo vimos esto en los experimentos que ya nombramos varias veces antes. El miedo a lo desconocido. Exactamente. Entonces esto nos abrió una puerta en donde tratamos de ahondar en este tema de lo desconocido, de hace cuánto la humanidad tiene miedo de eso y cómo trataba de plasmarlo, ¿no? Pues continuando digamos con este ensayo que hizo Lovecraft, él proponía que el inicio de la literatura de terror viene de la novela gótica, que pues como sabemos tiene escritores como Ambrose Bierce y Edgar Allan Poe como referentes estrella. Para él ese era el inicio de la literatura de terror, pero al estar hablando de que el miedo de la humanidad siempre ha sido a lo desconocido, pues nos hicimos la pregunta de por qué
ese miedo no viene desde el inicio de las civilizaciones. Así que, pues este camino de miedo y terror en la literatura, aquí en Voces Errantes lo vamos a iniciar el día de hoy, hablando un poco sobre los orígenes de la escritura, sobre las primeras escrituras y qué podemos nosotros considerar terror en estos primeros textos de la humanidad. Bueno, la escritura inicia cerca de 4500 años antes de Cristo, en Mesopotamia, ¿no? Sabemos que los sumerios inventaron la escritura cuneiforme, que pues inicialmente era una escritura sobre tablas de arcilla con grafos rectos, que pues con el tiempo fue evolucionando a un sistema silábico, ¿no? Pero inicialmente digamos que este fue el sistema de escritura que dio origen a los demás. Entonces, tengamos en cuenta que toda esta cultura estuvo oculta por bastantes siglos, hasta cerca del siglo XIX, cuando iniciaron investigaciones en toda esta zona de Medio Oriente, para tratar de, pues, de desenterrar todos estos pueblos. Y el inicio de estas investigaciones estuvo encabezado por Sir Henry Rawlinson, quien es denominado el padre de la cirología, por iniciar pues con todas estas investigaciones. Él inició haciendo descubrimientos bastante importantes, siendo pues de las primeras personas que empezó a descifrar toda esta escritura cuneiforme. Y bueno, digamos que el descubrimiento más importante que él hizo fue de unas inscripciones extrañas en una tabla de arcilla que terminaron por convertirse en la primera leyenda de la historia, la leyenda de Gilgamesh. ¿Qué sabe Memo de la leyenda de Gilgamesh? Sí lo he escuchado, pero pues no sé a fondo la historia, pues solo sé que fue un gobernante, pues que, no le echó un buen gobernante, sabía cómo dirigir y tiene su leyenda, su mito sobrenatural, pero puntualmente no sé cuál es. Bueno, le cuento. En estas tablillas que encontró pues este señor, se encontraba la historia de un rey llamado Gilgamesh. Resulta que este rey pues era, digamos que era un administrador muy bueno, ¿no? Le gustaba hacer construcciones, levantar todo este tema de sus ciudades, pero a la vez era déspota, era de estos reyes que realmente transmitían una energía negativa, era muy complicado tratar con él. El tema es que llegó un punto en el que el pueblo se cansó de los tratos de este rey y habló con los dioses para pedirle que hubiese algo que lo detuviera, ¿sí? Los dioses pues escucharon las peticiones del pueblo y en ese momento crearon a Enkidu. Enkidu era un ser entre humano y bestia. Sí, pues lo podemos tomar metafóricamente. Este ser mitad bestia representaría esa parte de la naturaleza y la vida rural que se manejaba en el momento, mientras que por su lado Gilgamesh pues representaba como esa parte urbana, ¿no? Como les dije, pues era un rey bastante constructor y le gustaba siempre el desarrollo. Entonces eran como los dos polos opuestos. Resulta que los dioses crearon a Enkidu para destruir a Gilgamesh, pero pues los planes se les invirtieron porque en vez de destruirlo, resulta que ellos terminaron siendo los mejores amigos. Entonces pues esta amistad empezó a tomar pues bastante fuerza, ¿no? Empezaron a hacer muchos viajes a atacar monstruos mitológicos. Sí, ellos pues dicen que en las tablillas decía que asesinaron al gigante Humbaba, que era pues un gigante protector del bosque, al toro de cielo. Ellos empezaron digamos que a hacer muchas aventuras enormes. Llegó un punto en el que la diosa Inanna, que pues después pasó a conocerse como la diosa Ishtar, cuando pues empezaron a mezclar mitologías como la sumeria y los acadios, todas estas mitologías pues de Medio Oriente. Esta diosa Ishtar resultó enamorándose de Gilgamesh y pues resultó que Gilgamesh la rechazó. Y bueno, Memo sabe lo que sucede cuando uno rechaza a un dios, ¿no? Se jode totalmente.
Totalmente, el error de rechazar a los dioses en cualquier mitología es el peor error que uno puede cometer. Entonces, lo que hizo la diosa Ishtar fue básicamente tomar venganza contra Gilgamesh. La venganza más fácil y más dolorosa que podía tomar contra Gilgamesh, pues era obviamente atacar a su mejor amigo. Así que envenenó a Enkidu. Resulta que en ese momento, pues Gilgamesh inició una búsqueda por la inmortalidad. Él quiso ir hacia los confines del mundo buscando esa respuesta de la inmortalidad, pues obviamente para dársela a su mejor amigo que estaba muriendo por el veneno. En ese viaje pues no consiguió lo que buscaba. Sin embargo, en el camino de vuelta, cuando pues llegó a los confines del mundo, no encontró. Cuando estaba de vuelta, los textos decían que habló con una persona, y que esta persona le habló de una planta mágica que devolvía la juventud. Pues él fue en búsqueda de esa planta, consiguió la planta, pero cuando volvió ya a su pueblo, pues resulta que Enkidu ya había muerto. Entonces pues él no pudo salvarlo. Por lo tanto, pues esto le dolió mucho a Gilgamesh. Y él concluyó de toda esta travesía que la inmortalidad era exclusiva para los dioses. Ese es como, llamémoslo, la primera parte del mito de Gilgamesh. ¿Cómo lo ve hasta ahí, Memo? Es interesante, ¿no? También el tema de cómo empieza la mitología de héroes con esa primera leyenda del mundo que se encontró, ¿no? Exactamente, pues en el momento obviamente también dio mucho de qué hablar, fue un descubrimiento grandísimo, ¿no? La primera leyenda de la historia de la humanidad prácticamente, pero eso no es lo sorprendente. Resulta que unos años después, un museo británico empezó a movilizar gente en búsqueda de esa segunda parte, porque resulta que pues esta historia que yo le acabé de contar, muy a grosso modo, pues era lo que decía las tablillas, pero habían como espacios entre estos párrafos que tenían como faltantes, habían partes de la historia que no se conocían. Entonces este museo británico empezó a movilizar gente, dando pues motivaciones monetarias para que alguien fuera y encontrara esta segunda parte de la historia. Entonces resulta que un investigador llamado George Smith pues tomó la decisión de salir a investigar y conocer pues estas partes faltantes de la leyenda, ¿no? Entonces resulta que él se dirigió a Medio Oriente, a unos templos que hay llenos de tablillas de escritura cuneiforme. Miles, literal, son muchísimas tablillas las que hay allí. Él llega, empieza pues a tratar de ubicarse y elige, digamos que el primer montículo de tablillas. Imagínese, Memo, que en el primer montículo al que él se acerca, la primera tablilla que él toma resulta siendo la segunda parte de este mito de Gilgamesh. ¿Cómo la ve? No jodas, ¿en serio? Totalmente real es la historia que le estoy contando. Resulta que este George Smith entró, tomó la primera tablilla y esta era la que tenía la segunda parte de la historia de Gilgamesh. Esta situación tiene una probabilidad mínima, es casi imposible de hacerlo a la primera, y a este tipo le pasó. De película, sí. Completamente de película, le pasó al man. Yo creo que si uno se pone a verlo un poquito más a profundidad, es casi como que Gilgamesh quería que se conociera su historia completamente y le dijo a este tipo, vea, aquí está mi historia. Y aquí es donde el mundo se estremeció y pues Memo no ha escuchado la historia y yo sé que se va a sorprender completamente. Porque en la segunda parte habla justamente de este hombre que Gilgamesh conoció y que le habló de la planta mágica. Resulta que cuando estaba en su ida hacia los confines del mundo, buscando la respuesta a la inmortalidad, conoció a un hombre llamado Utnapishtim, que pues nuevamente, como les comentaba ahorita, por mezclas de mitologías, cambió los nombres. Pero bueno, conoció a este hombre y a su hija, y este hombre le dijo que él había hecho la misma travesía que él. Él estuvo tratando de conseguir la inmortalidad, llegó pues a la conclusión de que esto justamente era exclusividad de los dioses, pero que tuvo una experiencia en donde se acercó lo más posible a la inmortalidad. Él consideraba esto la inmortalidad y resulta que le comentó a Gilgamesh que él fue superviviente de un diluvio en donde llovió por 7 días y por 7 noches en todo el mundo. ¿Cómo le parece, Memo?
Familiar, muy familiar, ¿no? Bastante familiar. Este señor Utnapishtim le decía a Gilgamesh que él estuvo navegando. Al pasar los 7 días, dejó volar a un cuervo, una golondrina y una paloma. Y bueno, pues estos animales nunca volvieron, lo que le dio a él la respuesta de que pues había justamente tierra. Pero lo sorprendente de esto es que la historia del diluvio universal creo que nosotros ya la venimos escuchando hace bastante tiempo, ¿no? Milenios. Exactamente, milenios, pero aquí es, digamos, como le decía ahorita, donde se revoluciona el mundo porque resulta que esta historia, este mito de Gilgamesh, data de cerca de 2500 años antes del Génesis. Es decir, este fue un punto de quiebre en donde empezaron a tumbar un par de teorías cristianas bastante fuertes. Esto hizo eco pues obviamente en todo el mundo, la noticia trascendió montones y pues nada, nosotros podríamos considerar tal vez que esta pues es la primera historia de terror plasmada en escritos. Pues obviamente también tiene su historia, lo que le comentaba ahorita. George Smith encontró la tablilla en el primer montículo que eligió y de hecho eso no acaba ahí. Imagínense que 3 años después de que este señor encontró la tablilla, descifró todos sus textos y mostró al mundo la historia de Gilgamesh completamente, murió. Casualidad, tal vez era su misión en la vida y cuando la cumplió se murió. Bueno, pues queda a criterio de ustedes pensar qué pudo haber pasado con este investigador. Sí, tal vez pues el destino del hombre era descubrir pues esa evidencia palpable, ¿no? Esa evidencia de la historia como una referencia al tema del diluvio universal, ¿no? Porque si lo comparamos con el origen que nos dan, o bueno, que nos muestran en temas de la historia de Noé y demás, es curioso porque, según la historia, pues en investigaciones que he hecho sobre de dónde salió pues el Antiguo Testamento, quién lo escribió y demás, dicen que fue precisamente Abraham, ¿no? Que Abraham estaba predicando ante un grupo y pues sale toda esta historia, pues que sale, mejor dicho, de la boca de él. Obviamente, pues en esa época había mucho analfabeta y pues no podemos asegurar que Abraham o sus acompañantes fueran formados pues en el tema de la escritura como tal para retratar todas estas anécdotas que este sabio narraba. Entonces, pues la historia como tal del Génesis, de todo este tema de Noé, pasa de voz a voz y de generación a generación de los hijos y los hijos de Abraham y pues sus súbditos y demás, generaciones de cientos e incluso de miles de años, me atrevería a decir, porque hay hipótesis y evidencias que informan que el Antiguo Testamento de hecho no se escribió antes que el Nuevo. ¿Sí? Es curioso porque pues también el tema de los apóstoles, los testamentos de cada apóstol, ni siquiera lo escribieron ellos tampoco, sino los súbditos de sus súbditos durante generaciones también hasta que se pudo como acceder como a esa cultura de que cierto número de la población tenía la capacidad de aprender a escribir y curiosamente pues como es todo este tema del cristianismo pues la persona que tenía acceso era precisamente sacerdotes, entonces tenía como, todas esas personas tenían como una ideología y escribían todo alrededor de esa ideología. Y pues el resto eran pues un montón de analfabetas que simplemente tenían que aceptar la palabra que escribían o lo que según el criterio de esos sacerdotes era bueno para dejarlo por escrito en la historia, pues. Entonces es bastante curioso e interesante ese tema, ¿no? Porque, o sea, contrastándolo con el tema del hallazgo de estas escrituras de Gilgamesh y la historia que nos cuentan de cómo se escribió el Antiguo Testamento, pues una muestra evidencia y la otra simplemente es la palabra
de generaciones tras generaciones de voz a voz, yo creo que me atrevería a decir que es como una especie de teléfono roto, ¿no? Sí, claro que sí, tiene bastante sentido. Y pues nada, volviendo a citar a Lovecraft, que dice que el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido. ¿Qué mejor muestra de este temor que todos estos mitos y todas estas leyendas tratando de darle respuestas a lo que para tantas generaciones y tantos milenios y millones de años en nuestra humanidad han sido preguntas sin respuesta, ¿no? Así que pues nada, ya en el siguiente capítulo entonces vamos a empezar a abordar el miedo a partir de precisamente lo que dijo Jefferson de las mitologías y las leyendas de las diferentes civilizaciones que habitaron este planeta, y abordado pues obviamente desde el punto literario, o sea, para allá vamos, para allá va todo esto, ¿no, Jefferson? Sí, como lo dije al principio del podcast, la idea es tratar de dar una contextualización de cómo fue la evolución de este, entre comillas, género de miedo en el desarrollo de las escrituras a través de las civilizaciones. Como acabé de decir, pues hace miles de años el miedo se basaba en ese temor a lo desconocido. Y lo desconocido para ellos, pues lo justificaban con mitos, con leyendas, con dioses. Vamos a tratar de indagar un poco más al respecto. Cómo es la evolución de estas mitologías y poco a poco a través de estos episodios vamos a tratar de responder cómo todo este proceso nos llevó finalmente a lo que conocemos hoy en día como miedo, como terror dentro de la literatura. Así que bueno, pues no siendo más, recuerden seguirnos en Instagram como Voces Errantes. Nos pueden encontrar en YouTube, Spotify y iVoox, igual como Voces Errantes. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio de esta serie de terror en la literatura.